Buenas tardes, bienvenidos a la Academia Diplomática y a este recinto donde con frecuencia realizamos mesas redondas en torno a los temas centrales de nuestro tiempo y que son parte de lo que consideramos la agenda esencial de la formación de la Academia Diplomática y de los temas que nos parecen pertinentes discutir en esta entidad. Hoy día tenemos el honor de poner en marcha el encuentro Mesa Redonda, contribuciones de las religiones al entendimiento y paz en el mundo global. Y ello coincide también con la salida de lanzamiento del último número de nuestra revista Diplomacia. Por todo ello, y para darles la bienvenida, está aquí el director de la Academia Diplomática, embajador Juan Somavía. Buenas tardes, nuncio apostólico y decano del Cuerpo Diplomático, Monseñor Ivo Escápolo, vocero del Centro Islámico de Chile y de la mezquita As-Salam, Mohamed Rumi, rabino de la comunidad israelí sefardí y presidente de la Asociación de Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humano, Daniel Hank, honorable diplomáticos que están con nosotros, en particular don Rubén, embajador de la República Dominicana, don Humberto Lagos, director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, mucho gusto de tenerlo, don Javier Luis Egaña, ex embajador de Chile en el Vaticano y coordinador de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, profesionales de la Academia, nuevos profesionales que van a entrar el próximo año a la Academia, que ya tienen una primera oportunidad de estar en una charla y en una de nuestras actividades, nuestros profesionales del curso internacional que todavía están con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y bienvenidos a la Mesa Redonda, contribuciones de las religiones al entendimiento y a la paz en el mundo global. Sin duda se trata de un tema cada vez más presente en el devenir internacional. Esta publicación, que es el motivo de este encuentro, la publicación de la revista Diplomacia, analiza en sus diversos artículos la dimensión contemporánea, a veces trágica, de este tema que sin duda forma parte de la historia pasada de nuestras sociedades. Esta actividad enlaza con otros seminarios y foros que han tenido lugar en la Academia Diplomática durante este año. De una u otra forma, los elementos del diálogo, del entendimiento intercultural y de las nuevas bases para la paz social y mundial estuvieron presentes en todos ellos. Así fue en el encuentro sobre las relaciones de Chile con Asia, Pacífico, comienzos de enero, la mesa redonda sobre el G20 con la participación de los embajadores de China, Alemania y Argentina. Como ustedes saben, Argentina será la sede del G20 del próximo año. Y por cierto, todas las reflexiones que se dieron en el Foro Internacional sobre Formación Diplomática realizada por primera vez en Chile, con la presencia de 48 países de los 5 continentes. Y junto a ello, nuestra dedicación especial para impulsar a nivel nacional e internacional los objetivos del desarrollo sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030. A propósito de la Agenda, nunca se nos ha ocurrido mirar los intercambios en Naciones Unidas como un diálogo entre religiones. Más bien al contrario, el desarrollo de la democracia ha puesto énfasis en la separación entre Estado y religión. Pero en la práctica la verdad es que el conjunto de los delegados que allí negocian los acuerdos provienen de las principales tradiciones espirituales del mundo. En todas estas actividades nuestras estaba presente siempre el afán de crear mejores condiciones de vida y dignidad para mujeres y hombres en todo el mundo, mejorar la vida de la gente, como también asegurar el respeto y la protección de la tierra. Pero también se hizo evidente que ello reclamaba lo que en Chile hemos llamado la convergencia en la diversidad. En otras palabras, avanzar en la necesidad que seres humanos de distintas culturas, creencias e historias
estén dispuestos a entenderse, tengan la capacidad de entenderse para construir una convivencia en paz. De ello trata el último número de la revista Diplomacia que nos convoca y que estamos dando a conocer hoy día. Allí especialistas de diversas miradas han entregado sus contribuciones en torno al tema religión y relaciones internacionales, creencias y fe en el mundo global. ¿Y cuál es la mirada que surge de todos esos análisis? Por una parte, reconocer la importancia que la búsqueda del diálogo entre las diversas religiones y creencias se viene dando en las iglesias desde hace tiempo atrás, pero muy en términos contemporáneos, desde la primera reunión ecuménica e interreligiosa promovida por el Papa Juan Pablo II el año 86 en Asís. Este encuentro, denominado Jornada Mundial de Oración por la Paz, reunió a 124 representantes de las confesiones cristianas y de las grandes religiones del mundo, con el objetivo de ser un aporte al Año Mundial de la Paz proclamada por Naciones Unidas. El proceso continuó con otra jornada particularmente significativa, pero también en torno a realidades que se daban en la vida. El año 93 con motivo del conflicto bélico en los Balcanes, el año 2002 con relación a los atentados contra las Torres Gemelas. Y el año pasado, a 30 años de la primera cita, el Papa Francisco y líderes de todo el mundo, entre ellos el gran rabino de Israel, David Rosen, y el líder musulmán, Abbas Schuman, celebraron un nuevo encuentro también en Asís bajo el tema Sed de Paz, Religiones y Culturas en Diálogo. Conversación, reencuentro, reconocimiento de la necesidad de la convergencia hace ya algunas décadas que está ahí. También en el espacio multilateral de Naciones Unidas se han fomentado iniciativas, desde la Cumbre Mundial del Milenio por la Paz, que reunió a todas las religiones del mundo y tradiciones espirituales en el año 2000, y a través del diálogo de civilizaciones que echaba a andar Naciones Unidas, hasta el Plan de Acción de FES, que este año se reunió para prevenir la incitación a la violencia que podría conducir y que conduce a crímenes atroces. Esta última es una convocatoria a líderes religiosos ante el incremento del extremismo y la violencia. Fue impulsado por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien desde que asumió el cargo ha creado condiciones para dinamizar el diálogo interreligioso. Pero también nos parece que ha llegado un momento en donde cabe avanzar hacia una nueva etapa. Como digo en la presentación de este número, nos parece que hay tres orientaciones integradas que parecen importantes, que ya de una u otra manera están en curso y deben profundizarse. En primer lugar, es necesario reconocer que cada religión tiene la primera responsabilidad de actuar con sus medios propios para impedir que dentro de su mundo se utilicen sus valores fundacionales para promover la violencia y el odio. Cada uno en lo suyo, determinando la mejor manera de actuar en el universo de sus creyentes. Un aspecto esencial es el respeto mutuo, donde quede definitivamente atrás la calificación de hereje u otras del mismo sentido frente al creyente distinto. En segundo lugar, la convergencia en la acción de las religiones fundada en un sentido de responsabilidad colectiva para ayudar a construir la paz dentro de nuestras sociedades tan diversas. La tarea del diálogo y entendimiento comienza en casa, en los barrios y comunidades donde reside la gente y se construyen las familias. Se trata de que más allá de las tareas propias, como la oración y la formación, se exprese una voluntad de trabajar juntos para acompañar al ser humano y generar una cercanía que lo ayude a enfrentar las necesidades, vulnerabilidades e incertidumbres de su vida. Y en tercer lugar, transformar la fuerza que den estas acciones en una voluntad propiamente política de las religiones para contribuir a la paz mundial. Cuando se analizan los escritos y la acumulación de experiencias de vida, donde sin duda no están ausentes serios conflictos,
de las 5 grandes tradiciones religiosas del mundo, budismo, cristianismo, hinduismo, islamismo, judaísmo, más otras tradiciones espirituales, se constatan que hoy enfatizan mensajes de paz y concordia. En todas ellas está vigente una esperanza, un paradigma de entendimiento, una propuesta de fraternidad. Avanzar por estos senderos significa encontrar las vías para poner la energía y la potencia que puede generar la convergencia de poderosas fuerzas espirituales al servicio del bien común de un mundo tan afanosamente en búsqueda de mayor humanidad. Es en ese marco que hemos invitado a nuestros panelistas, a quienes les agradezco mucho estar hoy día con nosotros, a todos ustedes a esta mesa redonda, y les agradecemos profundamente su presencia y las orientaciones que ahora vamos a recibir de nuestros invitados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, director. Bueno, quiero remarcar antes de iniciar la ronda de intervenciones que también invitamos a esta jornada al representante budista de la tradición tibetana, don Luciano Navarro Ponchok Lungdup. Desgraciadamente en el día de ayer nos comunicó que por razones personales, laborales, no podía estar, pero quería así marcar el punto que también queríamos tener aquí la presencia de esa perspectiva del alcance budista, por supuesto importante, dado la representación que ello tiene en el espacio asiático. Junto con las palabras estimulantes del director y los 3 aspectos que se remarcaba y subrayaba, quisiera decir que el primer párrafo del primer artículo que aparece en nuestra revista hoy día dice lo siguiente: desde hace poco más o menos 50 años, la religión parece estar ocupando un notable peso en los conflictos mundiales. Este hecho sucede a un largo periodo de tiempo en que las religiones parecían no tener relevancia en las relaciones internacionales. Y sigue el análisis. A partir de eso, yo quisiera colocar en esta primera ronda, donde cada uno hablará 10 minutos, el sentido y el por qué ha ocurrido aquello que las religiones se vean cruzadas con la conflictividad internacional y de qué manera, en consecuencia, cabe trabajar hacia la perspectiva de la paz. En primer lugar, ofrecemos la palabra al nuncio apostólico y decano del cuerpo diplomático, Monseñor Ivo Scapo. Muchas gracias. Excelentísimo embajador Juan Somavia, direttore dell'Accademia Diplomatica Andrés Bello, excelentísimo signor embajador Mariano Fontecilla, de Santiago Concha, coordinador diplomático con el Congreso Nacional, excelentísimo embajador Fernando Reyes Mata, distinguidas autoridades, distinguidos participantes a este encuentro. He aceptado con agrado la gentil invitación a esta apreciada iniciativa que permite evidenciar el rol fundamental que las diferentes denominaciones religiosas desarrollan en favor del entendimiento y la paz en el mundo de hoy, que se caracteriza por una globalización nunca antes vista en la historia de la humanidad. De hecho, sabemos que hoy las distintas personas de las diferentes comunidades humanas están profundamente interdependientes unas de las otras, no obstante la distancia geográfica o cultural que puede existir entre ellas. Ninguno, por tanto, puede asumir una actitud de indiferencia a los problemas y a las dificultades, a veces graves, en los cuales se encuentran los otros. Por este motivo, el Papa Francisco hizo un llamado a la comunidad internacional pidiendo luchar contra lo que él ha llamado la globalización de la indiferencia. Y lo hizo al visitar la isla italiana de Lampedusa, donde diariamente llegan desde el continente africano cientos de migrantes ilegales que desesperadamente arriesgan sus vidas para, paradójicamente, salvarlas.
Cada persona y sobre todo las diferentes denominaciones religiosas están llamadas a subsistir la globalización de la indiferencia por la globalización de la solidaridad. No lo tenemos que hacer solo por un motivo pragmático, porque los problemas y las tragedias de los otros terminan antes o después influyendo en nuestra vida personal y social. Nuestro compromiso a favor del entendimiento y de la paz nace sobre todo de la exigencia de una auténtica experiencia de Dios y de una visión de la vida, de las relaciones humanas inspiradas por lo que Dios nos ha enseñado. Por este motivo también la Iglesia Católica está profunda e intensamente comprometida en la promoción de la paz, la justicia, el entendimiento y la solidaridad. Lo hace de manera especial mediante las enseñanzas y las iniciativas de la Santa Sede, que bajo la guía del Papa orienta y estimula el compromiso por la paz de parte de los católicos, así como de las personas de buena voluntad. Desde un punto de vista doctrinal, es oportuno mencionar las innumerables intervenciones que el Santo Padre realiza en este sentido. Lo hace en el ejercicio del ministerio pontificio, que se expresa de diferentes maneras, con diferente peso doctrinal. Particularmente significativa es la llamada doctrina social de la Iglesia, que es el fruto de la enseñanza de los pontífices sobre temas concernientes a la dignidad de la persona humana, las relaciones sociales y económicas, el respeto del medio ambiente. Es oportuno señalar que hace pocos años ha sido publicado un compendio de la doctrina social de la Iglesia, que constituye una fuente preciosa e iluminadora de enseñanzas y reflexiones. Cabe mencionar también la muy conocida y citada encíclica de Papa Francisco titulada Laudato Si, que constituye uno de los últimos documentos de esta doctrina social de la Iglesia. Merece una especial mención también el tradicional mensaje que desde el año 1968, con el pontificado de Papa Pablo VI, los papas dirigen a toda la Iglesia y al mundo en ocasión de la Jornada Mundial de la Paz que se celebra el 1 de enero. Cada año el Papa propone un tema particular, indicando cómo contribuir a la promoción de la paz, que no es solo la ausencia de guerra y de violencia, sino el fruto de un proceso dinámico de respeto concreto de un complejo y delicado sistema de valores. A este punto quiero también mencionar solo algunas iniciativas concretas que la Santa Sede, mediante el Sumo Pontífice, ha promovido en favor de la paz. Dentro de pocos días se podrá conmemorar los 39 años del comienzo de la misión que cumpliera el cardenal Antonio Samoré por encargo del Papa San Juan Pablo II para mediar en el llamado conflicto de las islas del Canal Beagle. El cardenal Samoré llegó a Buenos Aires mismo el 25 de diciembre de 1978, pocos días después de superar el grave riesgo de una guerra entre Chile y Argentina. Gracias a la ayuda de Dios y a la habilidad de los involucrados en el largo y delicado proceso de negociación, fue posible llegar al acuerdo de paz del 1984, que está a la base de las óptimas relaciones que hay actualmente entre Chile y Argentina. Sin embargo, no ha sido la única mediación de la Santa Sede para evitar la guerra y promover la paz. Se puede evocar a otras ocasiones en el pasado, como por ejemplo el arbitraje del Papa León XIII en el conflicto germano-español por las Islas Carolinas a fin del siglo XIX. Merece una especial mención el gran esfuerzo que el Papa San Juan Pablo II ha cumplido en el año 1990-91 para evitar la llamada Primera Guerra del Golfo. En aquella ocasión el Papa intervino con declaraciones públicas a favor de una solución pacífica de la situación que se habían creado.
Algunos años más tarde, en 2003, antes de la llamada Segunda Guerra del Golfo, Papa Juan Pablo II mandó también a sus enviados especiales a fin de tratar de convencer a las partes de evitar el uso de la fuerza. Lamentablemente, sabemos, las palabras y sus iniciativas no fueron acogidas. Más recientemente, en septiembre de 2013, el Papa Francisco ha pedido a toda la Iglesia Católica un día de ayuno y oración para evitar la expansión a nivel internacional del sangriento y trágico conflicto existente en Siria. Fue una iniciativa que, gracias a Dios, permitió evitar el inicio de un nuevo conflicto internacional. También el viaje no fácil que el Papa Francisco ha realizado el presente mes de diciembre en Myanmar y Bangladesh ha sido una ocasión para llamar la atención de la comunidad internacional acerca de la trágica situación en la cual se encuentran algunas comunidades, una de las cuales es la etnia musulmana Rohingyas. Quiero terminar esta breve intervención mencionando la histórica iniciativa que el Papa Francisco ha promovido invitando el 8 de junio de 2014 al Vaticano al presidente de Israel y al presidente de Palestina para un momento de reflexión y de oración por la paz. Sus palabras, su ejemplo, su valentía tiene que ser para todos nosotros también en estos días un importante punto de referencia. Muchas gracias. Muchas gracias, monseñor. A continuación tiene uso de la palabra el rabino de la comunidad israelita sefaradí Chile, Daniel Sá. Buenas tardes. Aprovecho los vocativos de mi antecesor, que es diplomático, así que yo saludo con un buenas tardes a todos, pero me sumo a los vocativos de Monseñor Ivo Scapolo y desearle buenas tardes. Primero, agradecerle profundamente. Sé que han cambiado la fecha, especialmente, originalmente la charla de hoy estaba citada para el día de mañana a las 12 del mediodía y el cambio se debió, yo cuando fui invitado, me escribieron la fecha y dije que esa fecha era imposible ya que se encendían las velas de Hanukkah, la festividad judía de Hanukkah en el Palacio de la Moneda y les agradezco la deferencia de haberlo cambiado. Pero junto con el agradecimiento también es el reconocimiento también a la importancia de una festividad religiosa como motivación para poder adaptar este encuentro. Parte de lo que significa la posibilidad de crear paz tiene que ver con conocer a los otros, y conocer a los otros significa principalmente el también entender y adoptar nuevos lenguajes. Cuando nosotros hablamos de la construcción de paz, y tomando el primer párrafo que nos leía, 50 años es interesante, es aproximadamente, es un poquitito, 51 años de Concilio Vaticano II, que es quien abre la puerta a un diálogo abierto, en un diálogo interreligioso que pasó de ser un diálogo ecuménico para abordar la cercanía con las diferentes religiones. Abrió muchas puertas y ustedes saben, las puertas, al igual que cajas de Pandora, a veces traen cosas buenas y cosas malas. Y por lo tanto, la interpretación no la comparto de que los conflictos son religiosos. Y me gustaría hacer un análisis un poquitito diferente. Es cierto que ha habido un proceso y en la formación de los estados y de las naciones ha habido un proceso importante donde la separación globalmente, ¿no? Iglesia y Estado ha mantenido al Estado por un lado y la espiritualidad por otro. Y por lo tanto, un Estado, salvo en el caso de Monseñor Ivo Scapolo, que es embajador de un Estado confesional, el resto de los Estados parecerían haber expulsado, ¿sí?, la espiritualidad, y no llamemos solo religión, la espiritualidad de su espacio público. Y por supuesto, cuando las decisiones están marcadas aparentemente por un espacio que está carente de su formación religiosa
sumada a esto los valores de cada una de las religiones, justamente es la ausencia de estos valores en el espacio público lo que permite al espacio público tomar decisiones en nombre de esas religiones que muchas veces van en contra del proceso de paz. Si ustedes le van a preguntar o nos van a preguntar a cada uno de los religiosos si estamos a favor de la paz, vamos a decir que sí. Si educamos en la paz, vamos a decir que sí. Y lo vamos a decir no porque sea lo políticamente correcto, sino porque estamos completamente convencidos que ese es el mensaje de la fe. La paz, la unión, la integración, y eso es lo que la mayoría de las religiones, por no decir todas, y lo que la enseñanza religiosa debería ser. Muchas veces esta separación de iglesia y Estado provoca dos cosas. Primero, que en algunos casos, muchos estados, dejando que la religión sea un elemento privado y particular, hace que estos espacios privados y particulares también puedan ser muchas veces utilizados para incitación al odio, porque el Estado tampoco se mete. Y esto indica que muchas veces cuando a través de discursos, prédicas y se produce incitación al odio o a la violencia, el Estado no tiene injerencia, así como la fe tampoco tiene injerencia en los estados. Podríamos decir que esto fue un proceso largo que hoy en día, y probablemente a partir del siglo XXI, haya tenido un proceso de reversa. Y haya tenido un proceso de reversa que también está en concomitancia con el proceso de una recuperación de las espiritualidades y este proceso de globalización que indica y invita nuevas cosas. ¿Cuáles son las nuevas cosas que nos invita el proceso de globalización? El proceso de globalización lo que hace es que, si bien parecería apuntar a un mundo global, a un mundo de unión, también lo que hace es exacerbar, ¿sí?, o poner en realidad las identidades particulares. Y quiere decir que uno puede tener hoy, en el mundo en que vivimos, una identidad particular que permite desarrollarse, y esta identidad no solamente tiene que ver con su religión, tiene que ver con una cantidad, con un abanico muy grande de aspectos de su vida que nos permite a los individuos poder aportar desde nuestra particular a las sociedades en las cuales nos encontramos. Y en este sentido, lo que nos exige un mundo global no es solamente un espacio de convivencia o lo que conocíamos con el antiguo término de la Pax Romana, ¿sí? Yo llego hasta aquí, tú llegas hasta aquí. Un límite de una palabra un poquito nefasta que se había establecido, que era la palabra tolerancia. ¿Sí? El concepto de tolerancia religiosa que existía muy acuñada hasta fines del siglo XX, representaba cuáles eran los límites que le daban a la otredad. Hoy en día los límites son muy marcados. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo global, pero son mucho más permeables. La construcción de una sociedad de paz y de una sociedad, y por lo tanto, si tenemos una sociedad, la sociedad global, un mundo de paz, no indica límites no fijos, sino al contrario, son límites que son permeables. Lo vemos nosotros hoy en día en nuestras calles. ¿Sí? El proceso de migración que nos llama la atención en Chile es un proceso global y que nos hablan de que nuestra identidad es una identidad permeable y que se construye con la otredad, pero también requiere de nuevos lenguajes. Ejemplo claro, mes de diciembre, en mi casa he recibido una cantidad importante de revistas que venían con una tarjetita en la cual me saludaban con un Felices Pascuas. Como buen judío, reviso la revista a ver si hay alguna oferta. ¿Sí? Y la tarjetita la tiro, porque no me está hablando a mí. No me está hablando a mí. Requiere lenguajes globales. Como le digo, yo estoy en una festividad particular, pero es parte de este mensaje global. Las particularidades que tienen que ver con cada uno y el poder reconocer la otredad, ¿sí?, a través de que hay un lenguaje especial y de que hay una identidad especial, no solamente nos permite
encontrar y construir una sociedad mucho más amalgamada. Una sociedad pacífica no es una sociedad que dice, no, somos todos iguales y nos medimos todo con la misma vara, sino que al contrario, somos una sociedad de diferentes en la cual lo que nos iguala es nuestra diferencia y cómo podemos aportar a través de ella. Para eso, entonces, ¿qué podemos hacer las tradiciones religiosas? Las tradiciones religiosas tenemos la obligación de volver a tomar el espacio público. ¿Qué significa el espacio público? Es que cada persona pueda participar del espacio público a través de su identidad religiosa, que conlleva una cantidad de valores importantísimos. Si estoy en un espacio de decisión y por supuesto trabajo en una empresa y esta empresa me dice usted tiene que ser una persona con valores, pero me dice, pero acá no diga nada de su religión. Entonces, ¿dónde quedaron mis valores? Si mi empresa es el Estado, usted no puede pronunciarse a través de los valores de su fe, porque usted es Estado y la religión la tiene que dejar afuera, porque hay diferencia, hay separación entre tradición religiosa y Estado. Entonces, ¿dónde están sus valores que lo inspiran? Y esto es interesante. El proceso que tuvo en algún momento la formación de los estados con una idea de no traspasar ciertas barreras, se volvió un elemento nocivo porque nos hizo carentes de valores. Y la verdad es que las religiones todas tienen que devolver los valores al Estado, al espacio público, para poder iluminar a través de las diferencias. ¿Estoy en tiempo? No, está bien. En este momento me voy a poner el segundo sombrero, además de ser rabino de la comunidad israelita sefaradí, soy presidente de la Asociación Chilena para el Diálogo Interreligioso, que está compuesta, es una iniciativa que está compuesta por 26 diferentes religiones y grupos espirituales que hay en nuestro país. Y esta es una iniciativa civil que en realidad lo que hace es entender que entre las religiones podemos construir un mundo de paz. Nuestros valores son los mismos, pero hay ciertos elementos que, por supuesto, para el diálogo requiere determinados elementos y de creación de determinados lenguajes que nos permitan comunicarnos. No solamente conocer a otro, sino también no basar mi identidad en la denostación del otro. Aquellos conflictos que llamamos religiosos son aquellos conflictos que se basan en aquellos grupos que no pueden autodefinirse, y la única forma de definirse es anulando a los demás, y cuando anulen a los demás van a tener problemas internos, se van a volver a dividir y va a haber una anulación concreta del otro. El desarrollo de una identidad religiosa íntegra invita a un proceso de paz. No tienes que definirte por la anulación del otro, sino por la identidad propia. Esto es, y también el segundo elemento tiene que ver con un proceso educativo de nuestras sociedades. Nuestras sociedades nos enseñan sobre cómo nosotros tenemos que desarrollarnos y nos dan poca trascendencia del desarrollo de la inteligencia espiritual. ¿Sí? La inteligencia espiritual es aquella que nos hace preguntarnos por el sentido último de la vida, la que nos hace preguntarnos para qué estamos aquí, y esa es la que nos permite a nosotros desarrollarnos y ser seres que nos nutrimos con todo lo que hay alrededor. Gracias. Muchas gracias. Ahora ofrezco la palabra a Mohamed Roumier del Centro Islámico de Chile y de la Mezquita As-Salam. Tiene la palabra. Gracias. Salam alaikum, la paz sea con todos ustedes. Aleikum salam. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. En nombre de Allah, clemente y misericordioso. Los musulmanes, cada vez que nos dirigimos a alguien, tenemos que replicar esta fórmula. Le voy a leer algo y después vamos a conversar. En el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, está compuesto por 114 suras. 3 de ellas dicen lo mismo, o casi lo mismo. Voy a leer la sura Jonás, que es la sura 10, 99, que dice: si tu Señor hubiera querido, todos los habitantes de la tierra, absolutamente todos, habrían creído. ¿Y vas tú a forzar a los hombres a que sean creyentes? Las otras suras dicen casi lo mismo.
La pregunta es, ¿cree toda la humanidad? Y sin duda no es así. Entonces yo como musulmán, creyente y respetuoso de la religión que profeso, debo aceptar la diferencia que existe entre los seres humanos de diferente credo, no andarle dándole de cachiporra o cortándole la cabeza como algunos lo han hecho algún tiempo atrás. De acuerdo al Islam, la paz no es simplemente la ausencia de guerra. La paz abre la puerta a toda clase de oportunidades que están presentes en una situación determinada. Es solo una situación de paz que las actividades planeadas son posibles, ¿no? El mundo actual nos muestra un mundo alterado por guerras, violencia, destrucción y muerte, y muchas de ellas buscan la justificación en la religión. El Islam no se encuentra ajeno a estas situaciones, toda vez que los grupos radicales, que son los actores principales de estas acciones, utilizan el Islam en nombre de la religión para cometer los desmanes. Simplemente el Islam es el gran rehén de estas organizaciones. Sin duda son grupos minoritarios que no representan al real Islam, que durante siglos ha aportado al desarrollo de la humanidad en distintas etapas. El aporte del Islam a la paz no solo está basado en órdenes coránicas y en los dichos del profeta Muhammad, con él la paz y la paz, sino por sus diversas vivencias a través de su historia, y la violencia no ha sido, y nunca lo será, el camino para resolver conflictos. El compromiso, ahora si ustedes me permiten, voy a hablar a manera, digamos, con el permiso de las organizaciones islámicas de América Latina, todas ellas están de alguna manera vinculadas a organismos interreligiosos y dedicados al diálogo. Lo que quiere decir que en toda América Latina la comunidad islámica, las comunidades islámicas han percibido que el diálogo es el camino único para encontrarse con el otro distinto. En la realidad que somos mucho más iguales que distintos, ¿no? El rabino Daniel San se adelantó, pero yo voy a decir lo mismo casi. Nosotros somos miembros de la Asociación para el Diálogo Interreligioso y Desarrollo Humano, somos fundadores, él es el presidente, yo soy vicepresidente, y es una iniciativa de la cual estamos muy orgullosos porque es algo que sin duda va a traer provecho para todos aquellos que están interesados en el tema. Yo quisiera mencionar a nuestra hermana yemení, Premio Nobel de la Paz del año 2011, Tawakkul Kamal, que dijo: la palabra es el arma más poderosa contra la sinrazón. Y aquí quisiera yo hacer un recuerdo a los primeros años del Islam, cuando el profeta Muhammad ya se había retirado de Meca y estaba viviendo en Medina, recibió una delegación de gente cristiana que venía de un lugar del Yemen llamado Narayan y que habían oído hablar de este señor y venían a conocerlo y querían saber qué postulaba, de qué hablaba. Y estuvieron un mes en Medina. Cuando llegó la hora de la oración, le pidieron a él permiso dónde rezar y él les dijo: recen en la mezquita. Y este grupo de cristianos, monjes cristianos, rezaron en la mezquita, durmieron en la mezquita y comieron en la mezquita. Y se fueron. El profeta Muhammad, con él la Real de la Paz, se preocupó de este tema y llamó a un señor, Mu'adh ibn Jabal, se llamaba, un muchacho joven, conocía el Corán de memoria, era un gran recitador del Corán, y le dijo: Mu'adh, te voy a mandar al Yemen para que les enseñes el Islam. Entonces Mu'adh preparó su viaje. Cuando estuvo listo, fue: estoy listo. Entonces el profeta lo acompañó a la salida del pueblo y, según el relato, lo acompañó 2 kilómetros caminando dándole consejos. Pero el principal consejo que le dijo: aprende su idioma.
sé respetuoso y ten paciencia con ellos. Entonces, esta es una contribución enorme a la paz. El aprender el idioma es identificarte con el otro, es verlo como un igual. Yo creo que el aporte del Islam en los días de hoy es muy necesario, toda vez que la imagen del Islam está desdibujada por hechos violentos de personas o grupos que no pertenecen a nuestro segmento. El profeta Muhammad, todas las noches en la última oración, acostumbraba a rezar, y yo voy a repetir la oración que él hacía, porque la encuentro una oración muy bella y de una humildad enorme. Decía: oh Allah, tú eres la fuente original de paz, de ti proviene toda la paz y a ti retorna toda la paz. Por eso, hazlo vivir en paz y permítenos entrar en el paraíso, la casa de paz. Bendito seas, Señor nuestro, a quien pertenece toda la majestad y el honor. Es una oración que me encanta y la hago mía en este momento. Muchas gracias. Monseñor nos recordaba que el 8 de julio del 2014 se produjo en el Vaticano el encuentro del presidente de Israel y del presidente de Palestina. Naturalmente que es una circunstancia que, recordada ahora, como usted también decía, en estos días, tiene ecos que precisamente nos preocupan y nos determinan a pensar en estas circunstancias. Y naturalmente que la presencia de ustedes, que además al mismo tiempo están comprometidos en buscar el diálogo interreligioso, hace pues muy oportuna la presencia aquí. Porque una frase que dijo usted hacia el pasar, en términos de que habían estos grupos no pertenecientes, pero que sin embargo rescatan la fuente religiosa para actuar, de tal modo que podría considerarse no pertenecientes, pero no por ello no determinantes en el uso o consecuencia de la vinculación entre religión y acción o violenta. ¿Dónde está, y allí lo que decía el director en su introducción al comienzo, la primera idea, aquella idea de, digámoslo así, de religión, de cómo pongo orden en la casa, de alguna forma? ¿Cómo lo ve usted para iniciar una segunda ronda de 5 minutos que la haremos en sentido inverso? Bueno, esa pregunta es bastante fácil por lo siguiente. Yo no voy a ir muy lejos, sino me voy a trasladar mentalmente a la mezquita As-Salam, de la cual yo pertenezco. Y me voy a parar en la puerta de la mezquita con una balanza. Y a cada musulmán que entre lo voy a pesar su peso específico islámico. Y le aseguro que todo ese peso va a ser distinto, el uno con el otro. Todos son musulmanes, todos creen en el Corán, todos rezan 5 veces al día, todos me saludan con un salam aleikum, pero su peso específico es distinto. ¿Y por qué? Porque puede haber gente que viene de Pakistán, de Libia, de Argelia, de Marruecos, de Palestina, con distintas culturas, niveles de inteligencia distintos, con distintas enseñanzas islámicas. Puede haber gente que aceptó el Islam y son musulmanes conversos. Yo veía a mi papá rezar en las noches. El secretario de la mezquita, que es un gran musulmán, es un muchacho chileno, él no tuvo esa oportunidad porque su papá no era musulmán. Entonces, cuando hablo de un peso específico islámico, estoy hablando de vivencias que se transforman en experiencias. Y esas experiencias, llegado a un momento, muestran caras distintas en un mismo grupo. Daniel, usted creía entender yo que trataba de hacer una separación, una suerte de distinción entre el devenir del Estado y el devenir de la religión, y que no comprometía una con otra. Yo quiero decirle que yo estaba en la Guerra de los 6 días, yo llegué cuando los soldados tocaron por primera vez el Muro de los Lamentos. Y la verdad es que aquello que ocurrió hace 50 años, pues había una mezcla allí entre el soldado y el descubrimiento y el gesto y el momento religioso de tocar con sus manos el muro, que hace difícil que uno pueda
entender esa separación de la que usted habla. No, yo lo que hablaba es en lo que tiene que ver con la formación de los estados que de alguna forma sí mantuvieron afuera, digamos, la separación, es decir, han mantenido fuera. Por supuesto que hay elementos que tienen que ver con la identidad que están presentes dentro de las personas y que nos marcan. Pero es sumamente importante, y usted hablaba antes, por supuesto, y bueno, la figura de mediación, digamos, el mundo religioso como una figura mediadora, cada uno de los religiosos tenemos que hacerlo en nuestras propias comunidades, y a nivel global las religiones mancomunadas o personas religiosas, ¿sí?, muchas veces pueden convertirse en mediadores entre naciones o entre conflictos. Son buenos mediadores justamente porque hay un elemento de fe, y eso es lo que lo marca como mediadores. Pero más allá de esa mediación, necesitamos nosotros crear un lenguaje que tenga que ver con lo espiritual, y además crear legislaciones importantes que impidan la incitación al odio, ¿sí?, y este odio que tiene que ver con lo racial. Yo le voy a dar un ejemplo muy simple. Esta semana, el día, me llamaba mi hermano musulmán para desearme feliz Hanukkah, y había una manifestación en Chile donde había carteles que decían muerte a los sionistas por las calles. Yo soy judío, soy sionista, y alguien me estaba deseando la muerte públicamente en esta sociedad, caminando libremente por la calle. Y eso es apología del delito. Entonces, cuando nosotros no tenemos una legislación, en realidad, que nos permita, y más allá de esto no tiene que ver con política, o sea, esto no tiene que ver con política, es solamente cuando nosotros podemos manifestar públicamente muerte a, ¿sí?, estamos en un problema como sociedades. No nos estamos dando cuenta de que hay elementos que nos están incitando a la violencia. Y estos son, y por eso es como uno vive en estos mundos paralelos. Entonces, cuando los extremismos, que siempre son una minoría en todas las sociedades, ganan por encima de la espiritualidad, como decía también Muhammad, cuando a veces las religiones nos vemos rehenes, o sea, la religión en sí se ve rehenes de algunas personas que en nombre de la religión pueden cometer abusos, atrocidades o tener discursos xenófobos, entonces estamos en un problema. Gracias. Monseñor, bueno, se hablaba en la presentación, usted también lo mencionaba, de los distintos esfuerzos realizados por el Papa Juan Pablo II y también después por el Papa Francisco, en relación a convocar este tipo de encuentros interreligiosos. ¿Cuál es el espíritu de fondo que ha habido acá? ¿Y hasta dónde puede considerarse que ese proceso de distintos momentos de alguna forma han constituido avances, han constituido logros? Sí, me ha alegrado escuchar el rabino Daniel mencionar el Concilio Vaticano II, que ha sido un momento muy importante por la Iglesia Católica y no solo por la Iglesia Católica. En la Curia Romana se ha creado el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Entonces es una iniciativa muy importante que ha creado un estilo particular dentro de la Iglesia y también con las otras denominaciones religiosas. Y tenemos que agradecer a Dios porque durante estos decenios efectivamente hubo un camino de parte de la Iglesia católica, cristiana y también otras denominaciones religiosas, otras religiones, como también recordaba el embajador Sumavia, de las grandes religiones. Y el hecho también que hoy estamos aquí, que usted había invitado también representante de la religión budista, revela el camino que hemos hecho, revela también el camino que todavía tenemos que hacer, porque es importante hacer un trabajo para conocernos mejor, para dialogar, para estrechar vínculos de amistad. Y agradeciendo a Dios por el camino que hemos hecho, también nuestro encuentro de hoy es un signo de este camino que estamos haciendo, escuchar de parte de todos este deseo de amistad, de fraternidad, de diálogo, de caminar juntos,
Quisiera, con permiso de ustedes, leer la oración que el Papa Francisco hizo mismo en este 8 de junio de 2014 cuando invitó en Vaticano el presidente de Israel y el presidente de Palestina. Esta es la oración que invito a hacer nuestra. Señor, Dios de paz, escucha nuestra súplica. Hemos intentado muchas veces y durante muchos años resolver nuestros conflictos con nuestras fuerzas y también con nuestras armas. Tantos momentos de hostilidad y de oscuridad, tanta sangre derramada, tantas vidas destrozadas, tantas esperanzas abatidas. Pero nuestros esfuerzos han sido en vano. Ahora, Señor, ayúdanos tú. Danos tú la paz. Enséñanos tú la paz, guíanos tú hacia la paz. Abre nuestros ojos y nuestros corazones y danos la valentía para decir nunca más la guerra. Con la guerra todo queda destruido. Infúndenos el valor de llevar a cabo gestos concretos para construir la paz. Señor, Dios de Abraham y los profetas, Dios amor que nos has creado y nos llama a vivir como hermanos. Danos la fuerza para ser cada día artesanos de la paz. Danos la capacidad de mirar con benevolencia a todos los hermanos que encontramos en nuestro camino. Haznos disponibles para escuchar el clamor de nuestros ciudadanos que nos piden transformar nuestras armas en instrumentos de paz, nuestros temores en confianza y nuestras tensiones en perdón. Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza, para tomar con paciente perseverancia opciones de diálogo y reconciliación, para que finalmente triunfe la paz y que sean desterradas del corazón de todo hombre estas palabras: división, odio, guerra. Señor, derrama la lengua y las manos. Señor, desarma la lengua y las manos. Renueva los corazones y las mentes, para que la palabra que nos lleva al encuentro sea siempre hermano y el estilo de nuestra vida se convierta en shalom, paz, salam. Amén. Muchas gracias, monseñor. Bueno, muy oportuno el planteamiento. Yo quisiera ahora decirles que vamos a abrir el espacio para un par de preguntas o comentarios. Si alguno de ustedes quiere hacerlo, pues bienvenido. Entiendo que hay un micrófono disponible y si no, pues será en voz alta. Por favor, está abierta la sala. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Juan Marcos, soy estudiante de primer año de esta academia. Información. Durante la presentación de ustedes hay algunas cosas que me llamaron la atención, términos comunes a la pieza. Según entiendo, religión viene de ligare, latín, ligar, amarrar, unir, acercar de algún modo. Si la religión utiliza este mecanismo de acercamiento con distintos nodos intermedios, ¿cómo es que esos nodos logran ordenarse y coordinarse? Todas las religiones de ustedes, todos demostraron o mostraron en algún momento efectos positivos de unión, de diálogo, como el señor mencionó algunos, David mencionó también centro de diálogo interreligioso, pero cómo encajan estos diálogos con los distintos estilos o carismas de gente cristiana que se relacionan con las comunidades religiosas con el resto de las comunidades, finalmente. Particularmente en el mundo católico, quizás la parte evangélica muchas veces pareciera ser un poco más extrema o más agresiva o violenta incluso. En el Islam existen quienes practican la violencia y se llaman civismo islámico, y entiendo que el mundo islámico también tiene varias objeciones al respecto, el budismo existe lo mismo. ¿En qué punto estos nodos, este religario, puede de algún modo generar paz efectivamente? ¿Cuándo se logra? Todos tienen intenciones, pero no necesariamente se logra. De hecho, me atrevería a decir que hay más ejemplos de fracasos de estos intentos que de intentos exitosos en todas las religiones. Ok, gracias.
¿Quién empieza? Por favor. Voy a leer en respuesta a eso una sura del Corán, que es la número 3, se llama La familia de Abraham. Dice: Lam Min, Allah, no hay más Dios que Él, el viviente, el subsistiente. Él te ha revelado la escritura, se refiere al Corán, con la verdad en confirmación de los mensajes anteriores. Él ha revelado la Torá y el Evangelio, antes como dirección para los hombres, y ha revelado el Corán hoy. Entonces, para los musulmanes, los judíos y los cristianos son Ahl el-Kitab, gente del libro, que tiene un libro revelado como nosotros. Cuando los primeros árabes, cristianos, judíos y musulmanes llegaron a América Latina, muchos de ellos, los musulmanes, se casaron con mujeres cristianas, porque no había mujeres musulmanas, pero se casaron con mujeres cristianas, no como los argentinos, ¿no? Que fueron a buscar mujeres porque estaban más cerca. Pero aquí se casaron con mujeres cristianas por este versículo. Porque el quitar gente del libro son iguales a nosotros. No hay diferencia. ¿Comentario? Mira, hay que reconocer que hay diferentes momentos históricos, ¿sí? Y nos toca vivir un momento histórico muy especial. Si bien tenemos 50 años de diálogo interreligioso, podríamos decir que los primeros 40, 45 eran monólogos compartidos. Era la buena foto entre autoridades, pero que no tenían bajada ni para las comunidades ni hacia afuera. ¿Sí? Era una foto. Y en realidad esto es un trabajo doble que se debe hacer, digamos, un trabajo que no es solamente venimos acá, decimos un lindo discurso y cada uno se fue a su casa, sino el poder del diálogo tiene que ver con el poder transformador. Digamos, como un ejercicio, nuestra asociación, cada vez que realiza una de sus actividades, cada vez que realiza sus asambleas, se hace en otra de las tradiciones religiosas y que todos conozcan. Hay religiones que uno ni conoce que están, y es parte de nuestra cultura. Nosotros a veces, nuestra cultura nos cierra a no ver lo que tenemos alrededor y nos perdemos la diversidad y de enriquecernos. Un ejemplo claro es muchas veces esta idea que parecía de política y de religión no se habla, ¿sí? Esto como algo aceptado en la sociedad. Esto no sigo. Si yo no conozco la religión del otro, no lo puedo felicitar por su festividad, no lo puedo condoler, o no lo puedo ni siquiera saludar. A veces hay gente que no sé, la saludo, no la saludo, ¿cómo se saluda? Son temas muy, muy, muy pequeños pero muy sensibles que te permiten no solamente empatizar, sino construir una relación de paz. Y con mucha gente que a lo mejor tú compartes tu aula, tu vida cotidiana, ni sabes la religión que tiene. Y si no conoces su religión, no conoces sus valores, no conoces el elemento troncal que lo sostiene como ser humano y que le da su trascendencia. Entonces, no solamente te pierdes de una riqueza enorme, sino que tampoco construyes paz. El concepto Salam, por eso decía, el concepto tanto salam como shalom viene de la raíz que significa shlemut, plenitud, ¿sí? Algo más parecido al yin yang, ¿sí? En realidad la plenitud no se compone con un límite que dice yo estoy hasta aquí, tú estás hasta ahí, sino que hay una complementariedad y yo me complemento con los otros. Solamente un segundito más. Sí. Si nosotros pensamos, por ejemplo, y inclusive mi comunidad es la comunidad sefaradí, de origen judío-español. Los judíos fueron expulsados de España en el año 1492. ¿Sí? El edicto de expulsión de España se derogó en 1992. No estamos hablando de hace pocos años. Son 500 años. Pero la gran riqueza del mundo judío sefaradí fue que principalmente en el mundo toledano, en Toledo, estaba la escuela de traductores. La mayoría de los traductores eran judíos que traducían del árabe al español, del español al árabe. Como traducían del árabe al español, traducían filosofía, medicina, pero también poesía. Y obviamente la poesía citaba el Corán. Como traducían del español al árabe, medicina, filosofía
y también citas y poesía del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, los judíos dijeron, bueno, a ver qué nos pasa a nosotros. Queremos también escribir poesía. Y reciclaron el hebreo, el idioma hebreo, que había estado en letargo durante 800 años porque era idioma sagrado, y empezaron a reciclar y reapareció. O sea, en realidad brotó nuevamente la identidad gracias a poder ser un puente de culturas. Esto no es menor, esto indica que la otredad, digamos, el conocer al otro no es que te absorbe, sino que al contrario, desarrolla tu identidad propia. Cuando nosotros sepamos que en la convivencia y en la tolerancia ganamos todos, es el momento en que vamos a construir y vamos a aportar cada uno a nuestro mundo y nuestra sociedad paz, porque en realidad para eso fuimos creados. Por favor, si hay atrás, ¿se identifica? John Campos, yo soy abogado. Quiero agradecer esta iniciativa que ha hecho la Academia Diplomática. Creo que es un elemento valiosísimo. Quiero solo recordar, porque después tengo una pregunta. La historia de Chile ha tenido momentos de luz y de sombra, y la presencia de las religiones fue fundamental en un momento determinado de nuestra historia. El Comité Pro Paz tenía representantes de la Iglesia Luterana, la Iglesia Católica y la comunidad Judía. aquí el rabino. Yo creo que, recogiendo lo que ha dicho el rabino, es un poco preocupante en un país que nos decimos en la mayoría cristianos o creyentes, por lo menos así dicen las encuestas o los censos, que la religión haya sido un poco separada de la esfera pública o del compromiso que todos los ciudadanos tenemos en la esfera pública. Yo creo que las religiones en Chile han tenido un rol importante desde los inicios de la historia nacional. La pregunta que yo quiero hacer al panel, que está abierta a todos ustedes, ¿cómo nosotros, los que tenemos fe en el católico, recuperamos ese compromiso de participación con nuestros valores en los espacios públicos? Gracias. Monseñor, creo que usted tiene que contestar esa pregunta. Esa es una tarea importante de parte de los católicos, de los cristianos, también de otros que tienen otras también denominaciones religiosas, que los que viven profundamente, intensamente, coherentemente propia fe, tendría que, algunos de ellos de manera especial, reconocer que tiene una vocación a un servicio particular en espacio público, tener responsabilidad en el gobierno de un país. Entonces, sería bueno que podemos tener también aquí en Chile católicos que se dedican a la vida pública como parlamentarios o como también parte de los organismos también a nivel local y regional. Y la misma cosa también para los de las otras religiones, porque a veces pensamos que el buen católico, fiel, comprometido, es uno que trabaja solo dentro de la parroquia, dentro de la diócesis, en el espacio religioso, y fuera de este espacio casi no tiene posibilidad de expresar su fe. Pienso que tenemos que trabajar para que los líderes, también políticos, sepan presentarse y tomar decisiones, promover iniciativas, proyectos para un desarrollo integral sostenible del país a la luz de los principios que guían su vida, como decía el rabino. Faltan estos líderes que tienen fuerte inspiración religiosa, porque efectivamente, al contrario, podemos tener una forma de líderes pragmáticos que buscan soluciones. Tal vez uno piensa que su solución es mejor del otro, pero no hay una fuerte inspiración religiosa. Y yo imagino también ustedes pensamos que lo que el Señor nos ha revelado sin duda nos constituye un
una dificultad, un obstáculo, nos da más luz, más sabiduría, una mayor capacidad para tomar justas decisiones. Sí. Me gustaría contestarte desde un tema muy práctico. Sí, el periódico ayer no, o el martes, ¿sí? Aparecía donde aún está en discusión si se va a dar en Santiago el feriado el día de la visita del Papa. ¿Sí? Las razones que se esgrimían en realidad habría problemas con el tema de la productividad. Pero esto depende de la concepción. O sea, una persona va a ser más productiva si sus valores están representados. Y no solamente más productiva económicamente. O sea, finalmente, al final del día es si ganaste más dinero o si sos más feliz. ¿Sí? Imagínense una persona que tenga que ir a pedir, le da miedo pedirle a su jefe ese día porque quiere ir a ver al Papa. O sea, yo sin ser católico quiero ir a ver al Papa. O sea, y yo creo que pero tiene que ver por dónde pasa la discusión, ¿sí? Esta idea de que no esté integrado dentro del pensamiento de nación y de Estado, digamos, que la espiritualidad, la religiosidad es parte de tu integridad. Es como si nosotros fuéramos average, ¿sí? Espiritualmente, como si nos hubieran cercenado una parte y decir, bueno, en el espacio público, si vas al trabajo, tu religión no existe, si estás en el espacio público no existe. Una persona no tiene que pedir permiso para expresar su fe, ¿sí? O para obtener lo que lo sostiene en lo diario. Y yo creo que por ahí pasa. Y es a ver, estamos en el camino, no quiero decirte, estamos en el camino. ¿Algún comentario? Bueno, nosotros somos una minoría, los musulmanes somos 4.000 nomás. Pero yo pienso de que si la religión fuera como la viruela o la fiebre amarilla y se pegara con contacto, sería fantástico. Yo creo que la única manera para que se pegue la religión es con el ejemplo. Y el ejemplo tiene que ser digno de querer ser imitado. Muchas gracias. Quizás es pertinente recordar algo que muchas veces se admira fuera de Chile, uno lo encuentra en los viajes, y es el hecho de que aquí el Día Nacional de Chile convoca la presencia de las distintas religiones en un solo acto en el cual musulmanes, católicos, evangélicos, iglesias protestantes, judíos, todos están allí para rogar por el destino de la patria. Este no es un detalle menor. Lo que pasa es que para nosotros nos parece normal, cotidiano, esa interacción entre lo público y la devoción diversa, que es de quienes, y los no creyentes también, todos allí convocados bajo esta idea, que en ese Día Nacional cabe presentar los frutos que el país quiere llevar al Ser Supremo, a la Iglesia, en fin, y allí ocurre. De tal modo que ese es un hecho singular y que vale la pena recordarlo en este instante, cuando estamos analizando precisamente la dimensión de lo religioso con estos espacios de lo público. Debemos cerrar, pero yo quisiera creer que hay un par de ideas que quedan fuertes dando vuelta. En primer lugar, que no seamos víctimas de la globalización de la indiferencia, porque si caemos en la indiferencia es precisamente donde las cosas van mal. Y en segundo lugar, algo que estaba en la oración que usted leyó, que es la idea de desarmar las lenguas y las manos. Porque aquello de desarmar las lenguas tiene que ver con que el odio se expresa. Y en consecuencia, a partir de expresar el odio, vienen las manos y todo lo demás. De tal modo que allí hay dimensiones desde las cuales, por lo menos en este proceso de comentarios, análisis y perspectiva, creo que tenemos que trabajar. Nosotros estamos muy contentos en la Academia Diplomática de haber tenido este diálogo. Y le agradecemos a ustedes por haber concurrido, agradecemos, director, y agradecemos a todos los que han venido esta tarde para vivir este momento que yo creo que sin lugar a duda deja huellas en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bien.